De Latino al día. Los totales de deportaciones permanecen en aumento en el país. ¿Cómo enfrentar esta dolorosa situación? El abogado de inmigración Tulio Suárez nos orienta al respecto. Abogado, gracias por estar con nosotros en el programa. El tema de la deportación es un tema delicado. De por sí la palabra genera un poco de repudio, preocupación, especialmente entre las personas que por determinada circunstancia no tienen los documentos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar ese doloroso proceso con cabeza fría? Porque es lo que más debemos tener en ese momento. Bueno, sí, y información es muy importante. Muchas personas no están adecuadamente informadas y pueden enfrentar un proceso de deportación cuando no lo esperan, y eso aumenta el problema que tienen con respecto emocionalmente y cómo poder bregar con el asunto. Pero por lo general, la persona sí debe tener buena representación para identificar si hay alguna defensa a la deportación, y también si en verdad hay una causa de deportación. A veces el gobierno acusa o le pone proceso de deportación a una persona que no debe ser deportada, y eso se puede defender. Además, hay personas que aunque tienen razón de ser deportadas, el juez tiene discreción para perdonarles esa deportación. Vamos a los ejemplos, las situaciones comunes del vivir diario que pueden ilustrarle a los televidentes qué puede pasar. En el escenario de una persona que no tiene documentos aquí en Estados Unidos, está conduciendo sin licencia, está infringiendo la ley en ese sentido, ¿eso es motivo de deportación? Es una de las preguntas más frecuentes o de las dudas más frecuentes en referencia a este tema de las deportaciones. En sí, el manejar sin licencia es una violación de la ley estatal y no es una violación que sujeta a una persona a deportación. Sin embargo, lo que pasa es que cuando la persona comete ese tipo de violación, la policía estatal se comunica con inmigración para dejarles saber que tienen a esa persona en custodia o en proceso. Eso como parte del programa de comunidades seguras. Correcto. Y cuando eso pasa, pues inmigración determina el estado de inmigración de la persona. Y si la persona está ilegal o tiene alguna otra razón por la cual se le puede deportar, pues le empiezan el proceso, aunque no es en sí la violación de manejar sin licencia que causa el problema, sino que eso fue lo que dio raíz a que ellos se enteraran de que la persona estuviera. ¿Qué pueden hacer esas personas entonces? Bueno, si la persona está detenida, normalmente lo que pasa es que el juez estatal le pone una fianza. Entonces las personas tratan de ir a pagar la fianza y por lo general le dicen, no puedes pagar la fianza porque inmigración te tiene un aguante, lo que le llaman un hold. Y en esos casos, pues la persona tiene que determinar de acuerdo al caso criminal. Y de acuerdo al caso criminal, a veces puede ser que la persona debe todavía pagar la fianza para forzar que inmigración tome acción. Inmigración tiene 48 horas cuando una persona paga una fianza para venir a recogerla o dejarla ir. Pero es tanta la información, tantos los procesos que se tienen que seguir, que lo mejor es contar con una asesoría legal, más sabiendo que no estamos de forma legal en este país, y estar listos porque a lo mejor esa situación se nos puede presentar en cualquier momento. Sí, y no solamente las personas que están ilegales, hay personas legales. Porque los residentes, por ejemplo, también pueden ser objeto de deportación si el delito que comete es penalizado por la ley. Correcto. Pese a tener una tarjeta verde, eso no es garantía de quedarse en este país si cometen un delito. Sí, ciudadanía es la forma más segura de estar en el país. Un residente le pueden deportar por cargos criminales, violaciones de su estado como residente si ha estado fuera del país mucho tiempo. Y hay una lista de razones, de causas de deportación. ¿Cuáles son los pecados de un residente? Así lo denomino yo, porque tener la residencia no es la garantía para no perder el estatus en este país y después ser deportado. Lo más común que ocurre es que la persona comete una violación de inmigración, y sea una violación criminal o sea que a veces se van, están fuera más de un año, o se van y consiguen trabajo en el extranjero. Hay personas que vienen y tienen asuntos en su país y después que consiguen la residencia se van a tratar de terminar esos asuntos. Hay personas que obtienen el asilo político y durante ese tiempo regresan a su país de origen, y eso puede causar problemas. Y también depende si la persona viaja o no viaja. Una de las cosas con inmigración es que una persona, por ejemplo, si una persona tiene una condena de
posesión de marihuana, menos de 30 gramos. Esa persona la ley no la deporta. Pero si ese residente viaja fuera de Estados Unidos, al regresar no lo dejan entrar, lo ponen en deportación, porque las reglas... Esa X en su expediente. Y las reglas son distintas. El estatuto dice que para deportar a la persona tienen que haber ciertos requisitos. Para negarle la entrada, los requisitos son más bajos. Volvamos al escenario de los indocumentados en general, abogado, porque también hay un lapso de tiempo que la familia no tiene noticias de su familiar. Si una persona es detenida, pueden pasar hasta 3, 4, 5 días sin tener noticias hasta que esa persona sea trasladada al centro de detención de inmigración en cualquiera de los que funciona aquí en nuestro estado, y están esos 3 días de no saber qué pasó con el familiar. ¿Cómo manejar esa situación también? Bueno, si ellos están bajo la custodia del alguacil estatal o del condado, pues y está en la cárcel, digamos, en la cárcel de Collier, en Lee County, pues se puede investigar, hay que saber, pero se puede lograr saber dónde está la persona. Luego que es trasladada a la custodia de inmigración, el gobierno tiene un sitio en the web donde uno puede poner o el nombre y fecha de nacimiento y país de nacimiento de la persona, o si la persona ya tiene un número con inmigración, ponerle el número y dice dónde ha sido trasladada la persona. Pregunta importante, ¿qué derechos tiene una persona cuando es detenida en un caso de inmigración? Cuando tenemos una detención, tenemos ciertos derechos. Es importante conocerlos para poderlos entonces exigir en ese momento. Sí, y es un poco distinto a los derechos que una persona acusada criminalmente tiene. Una persona acusada criminalmente tiene derecho a abogado inmediatamente y todas esas cosas. Con inmigración, no necesariamente en el proceso cuando inmigración está haciéndole preguntas, pero cuando ya inmigración determina que van a detener a la persona, lo van a acusar y ponerlo en deportación, la persona tiene derecho a una audiencia frente al juez. Y a veces le piden que firme esa y se deporta a sí mismo. Pero si la persona no hace eso y mantiene su derecho, pues va a tener una audiencia pronto frente al juez donde puede pedir fianza y si está representado por abogado, pues montar una defensa. Su consejo para las personas que tienen esta pesadilla de la deportación bajo la almohada y que están al pendiente de la situación siempre. Bueno, si son residentes, yo diría y tienen algún problema, que vean con un abogado de antemano para saber en caso de que surja el problema cómo bregar con el problema. Si son ilegales, pues es bueno hacer un plan, por si acaso pasa lo peor, quién va a cuidar a los niños, cómo se va a manejar la familia en caso de que el padre o madre no esté. Abogado, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. La información compartida en este segmento estará disponible en la red. Cuando usted esté en delatinos.tv, busque el icono de videos en el menú principal, aquí sobre el mismo, allí encontrará todos los segmentos del programa. Además, si usted busca información de inmigración, también en el menú principal encontrará el icono de inmigración, donde hay notas actualizadas todos los días sobre este importante tema. Para los que quieran leer más en referencia al mismo, en nuestra edición del mes de junio de The Latinos Magazine, en la página 90, bajo el titular Enfrentándose a una deportación, perder el miedo, Beatriz Paniego Béjar nos cuenta también cómo manejar esta situación a raíz de un caso registrado en nuestro estado. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. Goodwill del suroeste de la Florida programa una feria de trabajo. La actividad está prevista para este jueves 14 de junio entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Se buscan candidatos para 20 puestos de trabajo. Los interesados deben llegar a Calvary Chapel Gulf Coast en el 20091 en Three Oaks Boulevard en Estero. Se recibirán aplicaciones desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Más adelante en De Latinos al Día, delatinos.tv está lleno de novedades de múltiples temas. Hoy le contamos que puede usted enterarse cuando nos visita en la red. Fannie Lou mostró más de la cuenta. Tenemos detalles del percance y un posible homenaje a don Vicente Fernández genera revuelo en México. La música cultiva el alma y también el espíritu. La Orquesta Filarmónica de Naples sorprende a cientos de niños residentes de Immokalee y compartimos imágenes del hecho registrado en nuestra comunidad. Con esto y más, regresamos luego de la pausa comercial. Ya volvemos.